El genio que pronosticó hace 100 años. ¿Cómo sería el 2025? En 1925, un inventor excéntrico publicó una lista de predicciones, hechas para 100 años después, titulada El futuro. Si echamos la vista atrás, algunas de sus predicciones fueron asombrosamente acertadas. ¿Pero quién era él? ¿Se cumplieron sus predicciones? Cuando el científico e inventor profesor Archibald Montgomery Low predijo un día en la vida de un hombre futuro, hace un siglo, sus profecías fueron a veces descartadas y tildadas de despiadadamente imaginativas. Incluían, según informaba el London Daily News, en 1925, horrores tales como ser despertado por un radiodespertador, comunicaciones por radio personal, desayuno con noticias por altavoz y visiones televisivas de los acontecimientos. Compras mediante escaleras mecánicas y aceras móviles. El acceso a la transmisión global con solo presionar un botón. Y el uso de cámaras secretas y dispositivos de escucha para atrapar criminales. Algunas de las imaginaciones más extravagantes fueron las nuevas formas de iluminar las calles con hierbas. Predicción de 1926. Chorros de agua cargados eléctricamente para reemplazar a la caballería. Predicción de 1923. Y la comunicación eléctrica de mente a mente. Apuntaba en 1925. Otras, como la de que las mujeres usen pantalones y se conviertan en la norma, de 1924. Y la determinación del sexo antes del nacimiento, de 1926. Son muy acertadas. Es muy probable que nunca hayas oído hablar de este londinense, que en el ambiente científico alternativo es considerado el mayor inventor del siglo XX, a la altura de Edison y Marconi. Sus manos de inventor dieron forma a muchas tecnologías nuevas, pero ninguna llegó a concretarse. El profesor Archibald Montgomery Low nació en 1888 y se convirtió en ingeniero, físico investigador, inventor y autor de más de 40 libros a lo largo de su vida. Fue pionero en muchos campos, inventó el primer dron motorizado y colaboró en el desarrollo de la televisión. Tal vez no sea sorprendente que el profesor Low predijera la popularidad de los televisores, que hoy en día están presentes en el 97% de los hogares de Occidente, debido al hecho de que estuvo involucrado en su desarrollo antes de la Primera Guerra Mundial. En 1914, dio la primera demostración de lo que luego sería la televisión, llamándola televista. La transmisión de imágenes en movimiento fue iniciada por otro londinense, John Logie Baird, en 1926. Archibald se había adelantado 12 años. En 1914, Lowe ya tenía en funcionamiento un televisor que permitía ver imágenes borrosas a distancias de hasta 4 millas. La televista era, según todos los indicios, rudimentaria y costosa, pero era creíble. Lowe pensó que también podría tener aplicaciones militares. Son sus propias palabras las que lo acreditan. Dijo, no hay ninguna razón por la que, cuando el invento esté más desarrollado, no se pueda observar al enemigo desde una distancia inmensa y registrar todos sus movimientos. En el mar también se verían todos los movimientos de los barcos enemigos. Los ataques sorpresa serían imposibles. De hecho, debido al ingenio de Lowe y a su trabajo en esta tecnología inalámbrica, fue objeto de varios intentos de asesinato por parte de los alemanes durante la Primera Guerra Mundial, particularmente mientras trabajaba en armas potenciales, como misiles guiados. En octubre de 1914, 2 personas intentaron acabar con su vida. Le dispararon a través de la ventana de su laboratorio y un visitante alemán le ofreció un cigarrillo mezclado con cloruro de estricnina. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes utilizaron el diseño de Lowe de 1918 para un sistema de guía de cohetes. Los hermanos Wright
habían demostrado el vuelo de objetos más pesados que el aire, a finales de 1903, apenas 14 años después. Archibald Lowe tenía un dron que podía volar, trabajando para la Royal Flying Corps, un precursor de la RAF. Lowe construyó y lanzó un avión que podía ser controlado desde el suelo. El primer dron del mundo. Iba a ser utilizado como un misil guiado. Desafortunadamente, demostró ser temperamental y nunca se utilizó. Los aviones sin piloto se seguirían desarrollando, según los principios de Lowe, en la década de 1920, pero pasaría un cuarto de siglo antes de que los nazis utilizaran la tecnología en un escenario de guerra. Visiones del futuro. Tal vez el trabajo más sorprendente de Lowe fue como futurólogo, como ingeniero consultor. Era la persona a la que acudía todo aquel que quisiera una visión del futuro. Las profecías de Lowe aparecen una y otra vez en las hemerotecas inglesas. Una de las predicciones del profesor Lowe fue que tendríamos aceras móviles para ahorrarnos el esfuerzo. Básicamente, las escaleras mecánicas y las cintas transportadoras que son tan comunes hoy en día. De manera fascinante, también aborda la posible tecnología de los teléfonos móviles, a los que llama teléfonos automáticos, y señala que el principal beneficio de estos sería obtener el número correcto cada vez, reflejando las frustraciones de usar los teléfonos de disco que utilizaban en los años 20. Lowe, en 1928, también predice Internet. Dijo: cuando podamos escuchar las escenas y sonidos de un bazar indio, y en otro momento estar hablando con un amigo en Sudamérica, nos curará de nuestra actitud terriblemente provinciana hacia la vida. Será de incalculable valor para aquellos que tienen documentos que comparar y transacciones que completar, que requieren escritura o diseño de cualquier tipo. La energía verde y el auge de las máquinas. Una predicción sorprendente fue cuando dijo que en 2025 se aprovecharía la energía del viento y las mareas. No solo eso, sino que el profesor Lowe continúa prediciendo el uso de máquinas para realizar trabajo pesado y desagradable, lo que en el artículo sugiere que tiene efectos desfavorables para la salud física y moral de la humanidad. Descansos diarios, masajes y tratamientos de luz. El profesor Lowe predice que la tecnología inalámbrica también será utilizada como un práctico despertador para la gente del año 2025, y da una predicción esperanzadora de que probablemente sonará a las 9:30. Antes de la aparición de las alarmas automáticas, la gente se despertaba por la mañana temprano para ir a trabajar con una aldaba, es decir, una persona que se dedicaba a ir de casa en casa, golpeando los cristales de las ventanas con su palo largo de madera, para despertar a los habitantes de la casa. Esta práctica no desaparecería de Gran Bretaña hasta los años 40 o 50, y los últimos aldabas registrados no se produjeron hasta los años 70. Otra predicción inusual del profesor Lowe fue que la gente disfrutaría de un tratamiento o masaje con luz de radio todas las mañanas, como parte de su rutina de salud. Si bien Lowe puede haber estado simplemente proyectando los beneficios para la salud de algunas de las tecnologías de radio que estaba desarrollando, se basó en una tendencia de salud y bienestar más moderna. Gafas para ver cine. Una de las ideas más extravagantes para la tecnología del futuro del profesor Lowe fue su predicción sobre el cine. Previó que los espectadores del futuro se sentarían frente a una pantalla que mostraría varias películas simultáneamente, y se pondrían unas gafas especiales que podrían sintonizar la película elegida. La cápsula del tiempo fue enterrada en 1922 bajo el 153 de Regent Street,
una tienda recién construida para la empresa de bebidas, Hedge Butler, en lo que se describió como una ceremonia un poco extraña. La caja fue colocada debajo de la piedra fundacional. Contenía ejemplares de The Times y Daily Mail, monedas de oro, libros y algunos otros recuerdos no revelados. El contenedor no se abriría hasta el lejano año 2022, 100 años después. La prensa le pidió al futurólogo profesor Archibald Lowe que imaginara cómo sería la ceremonia de reapertura. Él les comentó: imagínenselos en primer lugar, subiendo por Regent Street. Si van en coche, lo harán en coches eléctricos silenciosos y sin olores, por una calle hecha de algún material resistente, como por ejemplo caucho. Si es de noche, los bordes de todas las aceras estarán iluminados para facilitar la conducción nocturna rápida. La calle en su conjunto ya no estará iluminada en parches, sino por una luz difusa que se extenderá en un radio suave desde Oxford Circus hasta Piccadilly. En comparación con hoy, habrá un gran silencio sobre la ciudad. Los automóviles subirán y bajarán a toda velocidad, sin apenas un murmullo de sus potentes motores. Por desgracia, la cápsula no fue encontrada cuando se tuvieron que hacer las remodelaciones de aquel edificio, que fue demolido por completo